Los avisos se hacían directos porque no se podían editar. La televisión estuvo en terapia intensiva muchos años. Estar en los Andes es estar en la historia del periodismo de Mendoza. Ya estamos. Bueno, sí. Cada paso hacia la cima es una historia de esfuerzo y valentía. Llegar a lo más alto no es solo un destino, sino un viaje lleno de aprendizajes y momentos que transforman. Bienvenidos a En la Cima, el lugar donde los sueños no tienen límites y las metas son alcanzadas. Bienvenidos a una nueva entrega de La Cima, hoy con una figura mendocina muy reconocida, una figura que durante más de 50 años estuvo en la pantalla y en la casa de todos los mendocinos. Estoy hablando de Marcelo Romanello. Bienvenido a La Cima. Gracias. Muchísimas gracias por estar en la cima y estar en los Andes. Estar en los Andes es estar en la historia del periodismo de Mendoza. Aquí hice mis prácticas periodísticas en el año 67, cuando yo estudiaba periodismo. O sea, para mí es entrar, ¿cómo te podría decir? No en un museo, sino en un verdadero ejemplo de lo que ha sido el periodismo de Mendoza a través de los años. Y cómo ha ido cambiando, ¿no?, a través de los años el periodismo. Hoy estamos acá en este formato que va a salir de manera digital, pero nosotros venimos, y más vos que me estás diciendo cuándo arrancaste, de otra época, de la televisión blanco y negro, inclusive, Marcelo. Era la televisión blanco y negro, exactamente. Era increíble. Wow. Increíble. Y aparte era un fenómeno tan grande que la gente hacía que tuviese esos televisores enormes, gigantescos, y acá abajo en la calle San Martín ponían los televisores en las vidrieras y la gente se agolpaba para ver televisión en blanco y negro. Claro. Con los programas que podían haber en ese entonces. Ahí no tenías ni microondas, no tenías absolutamente nada. Era todo normal. Los avisos se hacían directos porque no se podían editar, no habían editores. De tal manera que fue, un arranque y un aprendizaje y algo que yo siempre dije. ¿Cuál es el verdadero lenguaje que tiene la televisión? Entonces había todo una polémica. El lenguaje de la televisión, ¿qué era en ese entonces? ¿Del cine lo tomaba o de la radio? Claro. ¿O era radio y cine? Y entonces saltaban los genios y decían, no, es el lenguaje de la televisión. Claro. ¿Y hoy lo ves con nostalgia? ¿Se extraña? ¿Era mejor? ¿Qué análisis haces de lo que está pasando actualmente? Yo creo que esto es como con nosotros, cómo crecimos. Cuando éramos chicos y jugábamos a las bolitas, éramos felices. Esto es lo mismo, ha ido creciendo, ha ido cambiando paulatinamente y ocurrió este fenómeno cuando aparece el Internet, cuando aparecen las redes sociales, cuando aparece una competencia que no es competencia, señores, de la televisión, porque la televisión, si sigue de alguna manera, como están haciendo, cambiando sus sistemas, cambiando y mejorando sus equipos y adecuándose a lo que es hoy las redes sociales, dejando las redes sociales que son la mayoría fake news o la mayoría cosas que no corren, y venir a las fuentes otra vez y aparecer la televisión de nuevo. La televisión estuvo en terapia intensiva muchos años. Y cuando yo digo esto, yo sé que me van a pegar algunos de mis colegas, pero lo salvó de la terapia intensiva la pandemia, porque en la pandemia aparecieron las famosas fake news que hicieron que los canales tuviesen en ese entonces a algunos mejores, yo diría, técnicos que podían irte dando referencias de lo que estábamos pasando en ese momento. Estábamos en una pandemia, era la cosa más insólita que nos podría haber ocurrido. Y a raíz de eso empezó a surgir nuevamente la televisión. Porque estuvo en crisis, vos lo decías en algún momento. Estuvo en terapia intensiva, les guste o no les guste. Estuvo en terapia intensiva. Digamos que hoy está en terapia.
En terapia intermedia, está tratando de salir. Intermedia, o sea, no soy médico. De todas maneras, los periodistas, la tele, los gerentes están tratando de reinventarse y ver de qué manera, ¿no? Logran la atracción del televidente que siempre estuvo, y hay que hacerlo atractivo también. No sé cómo está viendo hoy, si ve los noticieros, si consume los noticieros tanto de Canal 7 como Canal 9. Yo creo que lo que ha mejorado muchísimo es la posibilidad de brindarle a la persona que está viendo televisión lo que ocurre en 5 segundos en este momento en Tokio. Que nosotros no lo podíamos hacer, teníamos que mandar la cinta con alguien que venía antes cuando íbamos en las distintas delegaciones y le decíamos, ¿te volvés a Mendoza? Sí, me vuelvo en una semana. ¿Vos me podrías llevar el rollito en el aeropuerto? Te van a estar esperando para que pases todo lo que ha sido la gira del gobernador acá en China. Estuvimos en China, por ejemplo, acá en China. Y entonces ese empresario que volvía antes por sus problemas, lo estaban esperando en el aeropuerto, entregaba la cinta, salía la cinta, primicia exclusiva, es decir, Canal 7 de Mendoza en China, que hacía 15 días que lo habíamos hecho. Totalmente. Ay, cómo cambió. Y cómo se buscaba la primicia, ¿no? Era, la verdad que, yo creo que se trabajaba. Hoy se sigue trabajando, a pesar de que todo es tan inmediato. El periodista que sigue teniendo la primicia y el que le gusta comunicar y dar noticias de último momento, lo daba todo. Pero hoy tenés la posibilidad de que todas estas cámaras transmiten directamente. Con un teléfono, vos transmitís directamente. Vos en un segundo sabés lo que pasa en el mundo. El teléfono hoy es la biblioteca más grande del mundo, porque tenés todo. Y Marcelo, ¿en algún momento ustedes también fueron competitivos? ¿Querían esa primicia? Digo, fue gerente de Canal 7 durante mucho tiempo, 50 años en la tele. ¿Se miraba también lo que hacía el canal de enfrente, Canal 9? ¿Se tenían? La pelea Canal 7, Canal 9 sigue todavía, o sea, no te creas que ha pasado. Sigue todavía, y estaba viendo cómo habían andado los ratings en el tema de vendimia con las transmisiones de vendimia. Sigue la pelea. ¿Qué pasa? Digo, hay un fenómeno Canal 9 muy fuerte. Según esos números, digo, hay una diferencia importante. ¿Qué cree que pasa? Digo, ¿es la pantalla fuerte de Canal 9? Yo creo que eso fue cuando, en un momento, creo que fue en el 74, Perón decide estatizar canales que ya habían perdido su permiso para poder trabajar. Entonces ahí aparece la privatización de los canales de Buenos Aires entre Telefe y ProArtel. ¿No? O sea, Canal 11 y Canal 13. El 9 eligió Telefe. El 7 eligió ProArtel. Y ocurrió lo mismo durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, la gente se fue acostumbrando, yo creo, van ganando en audiencia muchísimas veces. Otras veces hacen primicia, se rompen el alma los muchachos del 7, logran un puntito más, ganan un día. Es la competencia. ¿Y está bien los pases de figuras? Digo, ¿cómo ve también eso? Fue tan polémico cuando, por ejemplo, y déjame traerlo a colación, cuando, bueno, Ricardo Moore, por ejemplo, logran llevarse una figura fuerte de Canal 9 al 7. Porque yo me jubilé en ese año. Entonces entró Moore, me acuerdo que fue uno de los pases. ¿Estaba de acuerdo usted con ese pase o no? Sí, porque era una figura más. O sea, es como si contratás a un jugador de fútbol y lo llevas al otro equipo. O sea, fenómeno. Pero sí, toda la historia se hacía. Y Moore estuvo en el noticiero, creo que fue al de la mañana o al mediodía. Yo era gerente de noticias casi 45 años. De todos los canales que tenía el grupo. O sea, era gerente de noticias del 7 de Mendoza, del 8 de San Juan, del 6 de San Rafael y del 13 de Río Cuarto, que tenía que ir 2 veces al mes a Río Cuarto. Pero bueno, sí, son estrategias para ver y ruido que vale. No, es que eso sirve para poder vender. O sea, sin publicidad no funcionan los canales de televisión. Y eso te sirve, el rating sirve, porque el tipo que está en Buenos Aires y que tiene que hacer la pauta nacional se fija cuál es el canal que más se ve. Claro. No, a mí nunca me preocupó. Te preocupaba cuando venían y te decían, mirá, que te mataron, que esto y bueno. No le importaban las críticas. No, está más allá. Este programa se llama En la Cima, y si está acá es porque nosotros consideramos que ha llegado a lo más alto. ¿Quedan todavía, algún sueño por cumplir? ¿O sentiste que llegaste a esa cima?
No, yo creo que todavía sigo trabajando, sigo haciendo cosas, por ahí hago algunos microprogramas, estoy muy relacionado, como siempre, desde hace muchísimos años con Italia, con los italianos. Yo soy consejero de CGIE. CGIE es un ente del Ministerio de Relaciones Exteriores italiano, somos 63 en el mundo, la Argentina tiene 7, desde el año 2004, esta la tercera vez que me reeligen, yo soy uno de esos 7. Y nosotros representamos a todos los italianos del mundo en eso que me permite a mí, primero, estar en contacto permanente con Roma, con todo lo que ocurre en Europa, con todo lo que pasa en nuestra área continental, porque nosotros obedecemos fundamentalmente a lo que es Sudamérica, sería América Meridional. Y aparte me metí en política. Claro. Y yo soy uno de los fundadores de un movimiento que se llama MAIE, que desde el año 2006 estamos en las elecciones, tenemos un senador, tenemos un diputado, porque los italianos en el extranjero podemos elegir también en 4 áreas, podemos elegir representantes en el Parlamento, que están en el Parlamento y son un senador más y un diputado más dentro. ¿Y acá en Mendoza le propusieron, vino algún partido político para proponerle algo también para hacer? A mí yo tuve 3 o 4 propuestas en su momento cuando estaba en la televisión, nunca quise. Nunca quise. Sí me gustó esto de hacer este movimiento porque no tiene color. Nosotros hemos hecho un movimiento para defensa de los italianos en el extranjero, sin color. Claro. Sin color, ni rojo, ni verde, ni celeste, ni amarillo, ¿viste? Porque ahí empiezan los problemas. Marcelo, te veo muy bien y muy activo. Digo, la clave también es eso, seguir trabajando, seguir con proyectos, seguir creyendo que todavía quedan objetivos por cumplir. Y a modo de mensaje para la gente que nos veis, los jóvenes que estudian comunicación, que hoy la tienen que remar tanto. El que se jubila y se va a la casa o se dedica solamente a cultivar las plantitas, no. Te vas apagando poco a poco. Si no tenés movimiento, te vas apagando. Y yo no me quiero apagar. Me hace el conociendo para cerrar, porque si no a mí atrás de cámara me matan si no me hace el conociendo. 1575 programas. 1575 programas estuve conociendo en todo el mundo, pero también acá en Mendoza. Nosotros tuvimos la suerte de empezar a mostrar las fábricas de Mendoza, a mostrar la vida social de Mendoza, a mostrar tantas cosas que hizo que Conociendo surgiera. Tengo 6 Martín Fierro. Sí. Así que bueno, muchísimos premios que nos han significado un premio a nuestro trabajo. Hoy sería influencer, si esto hubiera ocurrido, digo, Claro. sería el influencer de turismo, ¿estaría ahí o no? Estaría ahí. ¿Se imaginaría Exacto. generador de contenido en redes? Puede ser, sí. Sería interesante. Son las cataratas del Iguazú, El dique embalse Potrerillo. entre los mejores del mundo. Es Il Falconiere, el Museo de Frosasco de la Emigración, que ya estamos... Muchas gracias, Marcelo, por haber venido. No, gracias por haber invitado y reitero lo que decía al principio. Estar en esta casa es estar en la historia del periodismo de Mendoza. Conocido.